situación es bastante tensa. A esta hora de la mañana, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica, y hace un momento el presidente José Raúl Mulino, a través de redes sociales, también expresó su posición como mandatario de Panamá frente a lo que en tal sentido está ocurriendo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, añadió en su cuenta de Instagram lo siguiente, dejando claramente establecido la posición que ellos mantienen sobre lo que ocurre en estos momentos en Venezuela. Dice el presidente Mulino, hace escasos momentos, Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral en Venezuela. Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana. Anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas. Es lo que escribe el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. La agencia ACANF, por su lado, indica que otros países como Panamá, los Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica han desconocido este lunes la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial, proclamada la noche de este domingo por el Consejo Nacional Electoral, con un 51.2% de votos para el actual gobernante, frente al 44.2% del aspirante opositor Edmundo González Urrutia. Vale la pena destacar, mis queridos amigos, que el propio presidente José Raúl Mulino, tal cual como lo indicábamos más temprano, dejó muy en claro su posición, indicando que efectivamente no apoyan en lo más mínimo, de forma alguna, el pretendido triunfo de Mulino. El presidente también advirtió que van a accionar todo tipo de medidas tendientes a que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano. O sea, es una situación sumamente grave, diríamos nosotros. Los pronunciamientos se han hecho llegar a través de distintas formas e incluso debemos nosotros advertir que el gobierno de los Estados Unidos, Argentina, la propia oposición del país han hecho llegar su punto de vista, incluso líderes mundiales como Elon Musk ha indicado que no aceptan esa pretendida ganancia de el hasta hoy, indica él, que reelecto presidente de Venezuela. Elon Musk aparece en medios internacionales, es el propietario o manejador integral de la cuenta X e indica claramente que hay que apoyar a la venezolana María Corina Machado, inhabilitada para competir por la presidencia de su país, pero que impulsa la candidatura de Edmundo González, quien se enfrenta en las urnas al presidente Nicolás Maduro. Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor. Apoya a María Corina, indicó Musk en su red social X. Pero esto no queda allí, porque España también está reclamando total transparencia en el escrutinio de votos en Venezuela. El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, pidió este lunes a Venezuela que garantice una total transparencia en el cómputo de votos tras unos controvertidos comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue reelegido. Queremos una total transparencia y por eso pedimos una publicación de las actas de mesa por mesa, declaró Álvarez durante una entrevista en la radio cadena SER. Queremos que se garantice la transparencia. La clave es esa publicación de los datos, mesa por mesa, para que puedan ser verificables, según agregó. En los Estados Unidos también hay reacciones y en este caso la primera indica: los Estados Unidos le preocupa el resultado
que proclama vencedora a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, porque duda que refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, de viaje oficial en Japón, reaccionó en cuanto a la autoridad electoral de línea oficialista y proclamó la reelección de Maduro con el 51.2% de los votos. Blinken pidió un recuento de los sufragios detallado, lo que equivale a poner en entredicho el resultado. Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente, afirmó en un comunicado. Blinken expresó su seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. En el 2018, Estados Unidos no reconoció la reelección de Maduro por considerarla fraudulenta. En aquel entonces, Estados Unidos anunció que reconocía al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino del país caribeño. Gobernaba entonces el republicano Donald Trump, que en el 2019 impuso a Venezuela una batería de sanciones, incluido un embargo al petróleo y al gas como medida de presión para intentar provocar la caída de Maduro. Pero Maduro no cayó y la propia oposición venezolana puso fin al gobierno provisional en enero del 2023. El presidente demócrata Joe Biden apostó, por el contrario, por una diplomacia de diálogo con Caracas. Eso es parte de lo que viene ocurriendo. Mientras tanto, las reacciones internacionales siguen dándose a todos los niveles y países de todo el mundo han expresado sus dudas este lunes sobre la transparencia de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, donde la autoridad electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro y solo algunos socios manifestaron su ilimitado apoyo al presidente reelecto para un tercer mandato. Es más, varias son las reacciones. La líder opositora también en conferencia de prensa habló y esto fue lo que manifestó. Y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ya ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Y déjenme decirles algo. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se reportaba. Desde temprano en la mañana habían 3 sondeos a boca de urna independientes y autónomos que comenzaron a dar resultados contundentes, impresionantes. A lo largo del día también, con los quick count o los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación, hora a hora. Esto es una participación histórica. La cantidad de gente que fue a votar hoy. 4 quick count, conteos rápidos, autónomos e independientes, que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca de urna. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de la elección. Nicolás Maduro el 30%.
de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. Eso es lo que dice la líder opositora María Corina Machado a los medios de comunicación luego de los anuncios que se venían dando. Pero Maduro también tuvo sus reacciones y él mismo se garantizó el triunfo. Me recuerda esto al tiempo de Noriega aquí, cuando lo de Fraudito Barletta y algunos de los pocos que lo apoyaban que decían esto es Panamá, esto no es Venezuela. Con la fuerza del poder, y hemos visto elecciones en otros países que independientemente del resultado, los opositores entienden, se ganó, pero hay reglas claras. ¿Qué dijo Maduro también al conocer el triunfo? Esto fue lo que indicó. Ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Y puedo... Eso fue lo que dijo el presidente, como él se catalogó, presidente reelecto de Venezuela. Reacciones a nivel del mundo. ¿Qué dicen los canales de televisión de Europa y otros países frente a lo que ocurre en Venezuela? Veamos y escuchemos parte de estas transmisiones que también obligan a que veamos lo que el mundo piensa. No hay un reconocimiento valedero por parte de naciones del mundo, las principales potencias, al resultado que se esperaba. Y se basan más que nada, detenidamente, como por ejemplo el caso que a nosotros nos compete y más de cerca. Más del 66% de los migrantes que pasan por la frontera de Darién vienen de Venezuela. Arriesgan su vida, han perdido familias enteras en medio de esa jungla con tal de salir de Venezuela en busca de un mejor futuro, donde sea. Todos aspiran llegar a los Estados Unidos, pero utilizan a Panamá para poder pasar. Nadie que esté cómodo en su país se va a ir a otro país del mundo arriesgando la vida suya y principalmente la de sus familias. Y ha habido familias, testimonios fehacientes, y los que no lo han vivido no lo pueden entender. Yo sí lo viví cuando aquí había dictadura militar y había un gobierno férreo que en tal sentido decía esto es y esto es. Y aunque se ganaran elecciones, ellos decían lo contrario. Y culminó en una invasión que ninguno de nosotros queríamos, pero que tuvimos y que todavía se están contabilizando los muertos. Pero esto es lo que dicen las reacciones internacionales a través de los canales de televisión. Donde ya les hemos contado en titulares, esta madrugada, pasada la medianoche, el Consejo Nacional Electoral de ese país informó que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales de ayer domingo, pese a todas las expectativas que auguraban más bien una derrota de Maduro y una victoria de la oposición, que, liderada por María Corina Machado, aunque el candidato era Edmundo González, desconoció la derrota y llamó a sus compatriotas a defender los resultados que auguraban justamente la victoria del Edmundo González. Ya tenemos en línea, conectado con nosotros, a Manuel Covela, nuestro corresponsal de Prisa Media en Caracas, para conocer los detalles de cómo se ha recibido esta noticia del Consejo Nacional Electoral. Manuel, ¿qué reacciones ha habido y cómo amanece Venezuela? Hasta ahora tenemos la misma hora que en Santiago de Chile. ¿Qué tal? Hola Manuel, buen día. Hola, muy buenos días para ambos y para todos a quienes los están escuchando. Venezuela amanece silenciosa. Desde la ventana de mi casa puedo ver una de las principales vías de tránsito de Caracas y está silenciosa. Muy pocos vehículos transitando a esta hora por las vías y también muy pocas personas en la calle, pasando ya a lo que es la resaca después de esa larga jornada e intensa que se vivió ayer en Venezuela con el desarrollo de las elecciones presidenciales y después de unos resultados que desde el minuto 1 que se dieron a conocer han generado controversia y la siguen generando y probablemente seguirán generando controversia en los próximos días. Manuel, y eso es lo primero que uno tendría que apuntar, ¿no? Porque las elecciones, las mesas comienzan a cerrarse a las 6 de la tarde, como está establecido, independiente de las mesas en las que todavía quedan electores. Y de ahí pasan
6 horas para que el Consejo Nacional Electoral entregue algún resultado, porque es un sistema de conteo, es un sistema electoral que no presenta resultados parciales, va hacia el resultado final, y para eso pasaron 6 horas entre incertidumbre, expectativa, hablaron de ambos comandos, habló Diosdado Cabello, más temprano habló la oposición. Ese es el primer punto que hay que anotar en relación al proceso de ayer, ¿no? Sí, sin duda, como dices, pasaron 6 horas desde que finalizó o se cumplió el horario oficial de la elección. Como tú dices, hubo centros electorales que no cerraron a las 6 de la tarde, pero esos centros electorales no lo hacían porque aún se mantenían personas esperando por votar. Y bueno, sí, a eso de las 12 de la noche, el presidente del Consejo Nacional, Elvis Amoroso, presentó los resultados, y si te parece vamos a escuchar cómo fueron anunciados esos resultados ayer desde el Consejo Nacional Electoral. Con el 80% de las mesas escrutadas. Primero, Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Candidato Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Esto fue, Manuel, lo que llevó entonces a renglón seguido a Maduro a autoproclamarse vencedor con mucha vehemencia, en un contexto en que ya desde antes que se conocieran los resultados había partidarios e incondicionales que rodearon y estaban muy cerca ahí del mismo Palacio de Miraflores, ¿no? Sí, efectivamente, ya desde, se puede decir, unas 2 horas antes ya se observaban partidarios del presidente Nicolás Maduro en los alrededores del Palacio de Miraflores, y también en los alrededores de la sede del comando de campaña del chavismo. El presidente Maduro, como tú bien mencionaste, reaccionó o dirigió unas palabras a esos seguidores con vehemencia y desafiante, y también incluso dirigiendo algunas palabras en contra de su homólogo argentino Milei. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro después que se anunciara que había sido reelecto. Después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar, y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Y ahí está Nicolás Maduro. Yo decía, Mauricio, Manuel, se dio un escenario bien particular porque antes de que se entregaran los votos por los resultados, quiero decir, por el Consejo Nacional Electoral, Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, salió ahí en el Palacio de Miraflores a una especie como de arenga, ¿no? Como una especie de animación de la masa que había llegado a ese lugar, y daba cuenta que estaban esperando los resultados con tranquilidad, pero también con alegría, lo que aumentaba las sospechas en el sector opositor, que había salido a hablar mucho más temprano. O sea, María Corina Machado y Edmundo González salieron a hablar mucho más temprano que eso, dando cuenta del sistema de conteo paralelo que ellos también tenían. Tenían incluso una oficina de conteo en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y después de los resultados de la elección, lo que hacen es llamar a no quedarse conformes con lo que plantea el Consejo Nacional Electoral y a seguir en la calle, Manuel, ¿no? Por ahí va la línea de del discurso de la oposición una vez que Maduro sea por ganador. Sí, así es. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar presente ayer en el comando opositor cuando se pronunciaron tanto María Corina Machado como Edmundo González, y te puedo decir que al principio, a primeras horas de la noche, se respiraba optimismo en ese lugar, pero a medida que fueron transcurriendo las horas que separaban las primeras horas de la noche hasta el anuncio de los resultados, pues ese ánimo quizás de triunfo que se respiraba en la oposición, y ese optimismo fue cambiando de todas maneras, a medida que...
Sí. De todas maneras, la oposición sigue insistiendo en que Edmundo González habría obtenido el 70% de los votos, por lo tanto lo que veían venir era como un fraude a los ojos de ellos a propósito de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Sí, así es. La primera reacción de María Corina Machado tras conocerse los resultados fue de que la oposición, específicamente el candidato Edmundo González Urrutia, había ganado de manera contundente. Vamos a escuchar cómo lo dijo María Corina Machado. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Bueno, ya era lo que decía María Corina Machado. Incluso ella empezó esa declaración señalando que Edmundo González era el nuevo presidente electo de Venezuela. Obviamente con esas palabras desconoció los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral dándole la victoria a Nicolás Maduro. Pero también habló ayer el propio Edmundo González. Esto fue lo que dijo. Aquí se han violado todas las normas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Aquí, Manuel, surgen muchas preguntas porque efectivamente nadie en su sano juicio puede decir que esta fue una campaña regular, normal, propia de un país democrático. No hubo ninguna igualdad en el acceso a los medios por parte del oficialismo versus la oposición. Hubo una campaña en la que de partida el régimen anuló e inhabilitó a los líderes opositores, partiendo por la propia María Corina Machado. Edmundo González fue la solución que discurre la oposición que se unió para estas elecciones, a diferencia de lo ocurrido en procesos anteriores, y surge como la solución y se convirtió finalmente en un fenómeno electoral a juzgar por las encuestas, por el impacto que tuvo durante la campaña, porque un hombre más bien desconocido de bajo perfil logró lo que logró hasta ayer. Pero no se puede decir que corría ni con ninguna ventaja frente al dominio omnímodo del gobierno respecto de los medios, de los espacios públicos. Tenemos también la prohibición que hubo para que llegaran observadores o veedores internacionales. La cobertura de la prensa, ayer nos sorprendíamos al seguirla todo el día porque es tan distante de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en Chile en cuanto al acceso al proceso mismo de votación, al proceso de conteos, de cómputos. Se nos dijo en todos los tonos que había pocas probabilidades de fraude desde el minuto en que el voto electrónico en pantalla de los locales tenía un correlato en una papeleta, en un comprobante que emanaba de las mismas máquinas y que era depositado en una urna, lo que permitía después cotejar la contabilización de los votos en papel versus estos resultados que entrega en línea el Consejo Nacional Electoral. Entonces la pregunta es, ¿ese conteo de los votos en papel todavía está pendiente? ¿Pudiera en una de esas haber alguna expectativa de que arrojara un resultado distinto que lo que informó el CNE? Porque ahí se pierde de pronto la trazabilidad de la información. No queda claro en qué minutos se hacen los respectivos conteos y si esto tiene vuelta o no, o simplemente nos vamos a quedar en la comunidad democrática internacional con la sensación de que la dictadura se robó la elección, o hay alguna probabilidad de que esto tenga algún matiz o algún derrotero distinto, algún giro. Pareciera que no. Bueno, ayer quizás una hora antes, una hora y media antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados, se pronunció la oposición en voz de Delsa Solórzano, que es la testigo principal de la oposición del candidato Edmundo González frente al Consejo Nacional Electoral. Es decir, era la representante del candidato opositor frente al Consejo Nacional Electoral. Y ella, como te dije, prácticamente una hora antes de que se anunciaran los resultados, ella denunciaba que no se les permitía en varios centros electorales la entrada a los testigos de la oposición para estar presentes en lo que es la transmisión de los datos y la transmisión de las actas de escrutinio. Y también señalaba toda una serie de presuntas irregularidades es lo que se viene dando en tal sentido.
incluyendo la oposición de ese país, ha denunciado desde ya un fraude electoral. Ellos dicen tener en sus manos todas las actas que comprueban en tal sentido tal acusación. Y esto es lo que decían a través de medios internacionales a los que ha tenido acceso durante toda esta cobertura portoveloestereo.tv para darle seguimiento y conocimiento a lo que ocurre. El opositor Edmundo González un 44% de apoyos con el 80% escrutado. Bueno, pues la oposición asegura que en realidad González ha obtenido el 70% de los votos según las actas que ellos manejan. La líder, María Corina Machado, que ha comparecido esta noche, acaba de denunciar fraude electoral y asegura que trabajarán para que se conozca la verdad. Voy a decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. La oposición no reconoce esos resultados y asegura que el verdadero candidato electo de la jornada es Edmundo González. Además, denuncia a su juicio lo que considera violación de todas las normas y anuncian acciones para demostrar que ellos son los auténticos vencedores de la jornada electoral. El Consejo Nacional, en un único boletín, con el 80% de las actas escrutadas, le daba la victoria a Nicolás Maduro con el 51% de los sufragios frente al 44% para el candidato opositor Edmundo González. Además, denunciaban un sabotaje a su sistema electoral. Mientras, el mandatario Nicolás Maduro ya ha celebrado la victoria en el Palacio de Miraflores y pedía en un mensaje a la nación respetar la voluntad del pueblo de Venezuela. Además, se refería a lo que ha considerado un hackeo brutal de su sistema electoral y anunciaba que en 24 horas darán a conocer las pruebas sobre ese ataque. Algunos presidentes ya se han adelantado para felicitar a Nicolás Maduro, entre ellos la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, pero también países como Bolivia, Cuba o el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Sin embargo, otros países de la región, entre ellos Argentina, Chile o Perú, cuestionan estos resultados. Eso es parte de lo que viene ocurriendo, en este caso, en el reflejo que se tiene a nivel mundial en algunos países. Incluso medios alemanes se referían a lo que venía ocurriendo allá en Venezuela y que acaparó durante las últimas 48 horas la atención internacional. Si te parece, Orne, tomamos contacto con Daniel Lara Farías. Es comunicador, escritor, venezolano. Si te parece, Orne, tomamos contacto con Daniel Lara Farías. Es comunicador, escritor, venezolano radicado en Alemania y, bueno, tomamos contacto precisamente para abordar este tema. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Nahuel Ornella. Bueno, ¿qué opinión te merece y cuál es tu observación, ¿no? Sobre todo como periodista, pero sobre todo como venezolano, respecto a la jornada de hoy? Bueno, hasta el momento no hemos visto, lamentablemente, nada distinto a lo que hemos sufrido y padecido los venezolanos durante los últimos 25 años. Hemos tenido durante 25 años un régimen que roba dinero, que roba vidas y que, por supuesto, roba votos. Y eso es lo que hemos visto el día de hoy. Lo único que diferencia este momento de los anteriores es precisamente que han pasado 25 años. Y pensábamos que 25 años habían sido suficientes, pero parece ser que no. Y cuando digo que parecían ser suficientes, no me refiero solamente a la voluntad del chavismo de robarse todo lo que encuentra a su paso, sino al parecer de la voluntad de la dirigencia opositora de no tener la fuerza para demostrar ese robo y para voltear en las calles la situación. Yo escuchaba y esperé pacientemente escuchar las palabras del candidato que todo indica que ganó las elecciones, porque lo indica la calle, porque lo indica la gente y porque lo indica el sentir de las personas que participaron en este proceso electoral. Y es evidente que quien ha asumido el liderazgo en este momento ha sido María Corina Machado. María Corina Machado ha hablado claramente diciendo que no aceptan los resultados, cosa que es, por supuesto, más que lógica. Ahora, es muy curioso, Daniel, porque
si uno ve durante un rato, ¿no? Durante unos minutos, un medio oficialista de Venezuela, se termina convenciendo de que era evidente que el oficialismo iba a ganar una vez más. Ahora, si lo que uno ve es un medio opositor, parece ser que el discurso que circula es una contundente victoria por parte de la oposición, precisamente. Ahora, vos como venezolano y como periodista, como alguien que sigue el tema, ¿qué postal veías venir? ¿Qué postal vislumbrabas? ¿Un Maduro siendo reelecto o todo lo contrario? Un Maduro reconociendo la derrota y entregándole, digo, para ponerlo en términos simbólicos, ¿no?, el bastón a Edmundo González. ¿Cómo te imaginabas esta elección? Lo que pasa es que yo nunca he visto el proceso político como el proceso venezolano como un proceso político a esta altura, porque no hay en el poder en Venezuela una organización política, hay una organización criminal. El chavismo es una organización criminal, una organización mafiosa en cuyo seno se anidan todos los delitos habidos y por haber. Al chavismo no se le revisa con libros de historia, al chavismo se le revisa con el Código Penal en la mano. Estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de asesinos, estamos hablando de delincuentes de lesa humanidad, estamos hablando de torturadores, estamos hablando de ladrones, estamos hablando de corruptos. En tal sentido, cuando uno pregunta, ¿y quién organiza las elecciones? La organizan los terroristas, los asesinos, esa banda criminal es la que organiza las elecciones. Y usted va a participar en unas elecciones organizadas por una organización criminal, confiando en que les va a ganar el proceso a quienes votan, a quienes cuentan los votos, que son los criminales. Bueno, eso no tiene lógica en ninguna parte del mundo. Sin embargo, el haber participado, que es el gran argumento que utilizan los participacionistas, es que hay que demostrar, hay que obligarlos a que se roben la elección y demostrar que robaron y luego de eso voltear los resultados a favor de la gente. Bueno, en ese momento estamos. Pero es que en ese momento hemos estado en otras ocasiones. En ese momento hemos estado en otras ocasiones. El discurso de María Corina Machado en este momento son las mismas palabras que en el año 2013 dio Capriles en la noche cuando le robaron las elecciones. Basta saber si el camino que van a recorrer en este momento es el mismo que recorrió Capriles, que duró 3 días de rebeldía, o si vamos a ver una situación distinta. ¿Y qué crees vos, Daniel, que a partir de ahora sucederá con la oposición? ¿No? Porque por lo menos hasta el momento se podía observar una oposición contundente, más sólida, ¿no? A diferencia, o por lo menos mi observación, a diferencia de otras elecciones. Y teniendo en cuenta estos resultados... Bueno, el asunto no solamente es lo que se ve, sino es quiénes se ven. Y ese es mi gran temor en todo momento. ¿Cómo se podría trazar un circuito en términos jurídicos, legales, institucionales, políticos, también de cara al próximo tiempo? Porque lo decía claramente Corina Machado, ¿no? Hay que esperar en esta idea de la vigilia, de la espera de esta noche y demás, hasta el final, hasta que se sepa la verdad. ¿Cómo espera el ciudadano de a pie esa verdad? El asunto está en que la oposición, el liderazgo opositor, decidió participar en este proceso, nadie los obligó. Decidieron participar en un proceso organizado por una mafia en el poder. Ellos se sometieron a esas normas, se sometieron a ese árbitro, y ese árbitro acaba de robarle las elecciones a la vista de todo el mundo. Todo el mundo vio a la gente votando. Nadie vio el chavismo celebrando hasta 15 minutos antes. Amigos, 15 minutos antes de que se dieran los resultados por el CNE fue que montaron a unos cantantes en una tarima ahí a pegar gritos. 15 minutos antes no había una sola celebración del chavismo a nivel nacional. Cualquier venezolano en cualquier parte del país sabe que el chavismo no ha celebrado ningún triunfo. En tal sentido, solo esa señal deja claro quién ganó estas elecciones. Pero una cosa es lo que dice la calle, una cosa es lo que dice el liderazgo opositor y otra cosa es lo que dice el árbitro. Y a ese árbitro se sometieron. El asunto está en este momento en qué va a ser el liderazgo y hasta dónde estará dispuesto a acompañarlo la gente. Yo creo que es una gran incógnita. Yo creo que además de eso, la amenaza de la represión quedó clara por primera vez en la historia. Y esto sí es algo distinto a los 25 años anteriores. Nunca antes habíamos visto al presidente del CNE decir, después de los resultados, llamar a la fiscalía para que intervenga. Esto es una locura. O sea, el hombre, para empezar, el señor se le dice que no habían dado los resultados porque les habían saboteado la transmisión. Sí, habló de ataque terrorista. Y luego dice que había un ataque terrorista y luego da los resultados, da ganador a Maduro y dice, y llamamos al fiscal a que intervenga. Es decir, prácticamente diciendo, desátense la represión, y el liderazgo opositor en una posición que, debo decir, a mí me sorprendió,
sinceramente, que María Corina Machado saliera con tal contundencia, en primer lugar, ella a hablar y a decir lo que dijo. Vamos a ver si lo que dice lo pueden demostrar, que es lo importante en este momento. Lo importante en este momento no son las palabras, es lo que digan las actas. Tienen las actas, tienen el 100% de las actas, tienen capacidad para demostrar este inmenso robo que han hecho, porque es que es un asalto. Esto es un atraco lo que han hecho el día de hoy, como lo han hecho durante 25 años, pero la diferencia hoy es que es precisamente que tenemos 25 años viéndolo y que ya sabemos cómo lo hacen. En tal sentido, ¿cómo demostramos que los tipos se robaron esta elección? Hay que demostrarlo y eso es lo que le corresponde al liderazgo político. Claro. Según ella mencionó, siguen llegando actas, ¿no? Por eso, bueno, habla de estos resultados y estos 70% datos que, dijo claro, para González, que ella expresó. Pero el 70% de las actas no basta. Tienen que tener el 100% de las actas y esas actas tienen que demostrar que ganaron por encima del chavismo. Además de eso, los números... cuando el chavismo da unos números tan estrechos, cuando el chavismo da unos números tan pegados, cuando el chavismo muestra una cosa tan pequeña, y además de eso lo hace de esa forma desfachatada como lo hizo este delincuente que preside el CNE, uno por supuesto que tiene que sumarle a la duda. El grave problema siempre es el mismo, es que a cada elección surge un fraude. A cada fraude surge una denuncia opositora. A cada denuncia opositora nos quedamos esperando las pruebas de dicha denuncia. Pasan los días, se olvida el asunto, se hace alguna protesta en la calle, la acallan a plomo, mandan a la gente a su casa y les dicen que se preparen para la siguiente elección. Daniel, son 25. Yo sé que estuviste trabajando durante todo el día en este tema, aquí en Canal 26 también estamos hace horas cubriéndolos. Puede sonar anticipada la pregunta, prematura tal vez, pero si tuvieras que imaginar algunos escenarios a partir de mañana o en algunas horas, porque aquí son casi las 3 de la mañana del día lunes, ¿qué escenarios imaginas en Venezuela? ¿Un Nicolás Maduro retomando el rumbo del gobierno de una manera más favorable y más amiga con la oposición? ¿Una oposición endurecida? Planteaba nuestro compañero Sebastián Dumont un viraje del régimen hacia una espiralización mucho más aguda, ¿no? Una intensificación de las políticas públicas del chavismo. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, él, antes de la respuesta, Daniel planteó en su discurso que estaba abierto al diálogo y a conversar con todos los sectores. Bueno, yo creo que con el chavismo no hay que hacer predicciones, sino revisiones de su pasado, porque tienen suficiente pasado como para saber lo que han hecho y la forma en que actúan. Los llamados al diálogo del chavismo son mentiras. Los llamados a la concordia del chavismo son falsos. La voluntad de concordia del chavismo es nula. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. En tal sentido, pensar en qué va a ocurrir los próximos días es que ya está ocurriendo, que es la represión. Vendrán unos días de represión, veremos hasta qué punto será capaz el chavismo de meter el acelerador a la represión, veremos hasta qué punto la población será capaz de soportar esto, hasta qué punto el liderazgo político aguantará, en qué momento empezarán las deserciones, porque eso también hay que saberlo, porque la oposición se mantiene en campaña unida, pero cuando ocurren estos eventos empiezan las deserciones, y lo hemos visto en otros casos. Y además, eso era lo que decía Daniel Farías. No solamente es escritor, es comunicador social y lo principal es venezolano. ¿Y quién más que los venezolanos para hablar de su propia realidad, de lo que allí está ocurriendo y de cómo ellos catalogan el actual sistema de gobierno? Y definitivamente que hay serias dudas sobre ese triunfo. La gran cantidad de naciones con beligerancia en organizaciones internacionales dudan mucho del triunfo de Hugo Chávez, sobre todo por las contradicciones que existen. Nosotros, Panamá, recibimos los embates de la desorganización que existe en ese país, cuando cerca de un 66% de los migrantes que recibimos en el Darién vienen de Venezuela. Y yo, como indicaba, opinando sobre un país vecino en el que yo no vivo, yo le decía, nadie que esté cómodo en su país va a otro país a pasar páramo. Eso es evidente.
Aquí muchos cuestionábamos algunos de los gobiernos que pasaron, pero todos nos quedábamos. Y aquí estábamos en Panamá, resolviendo nuestras diferencias, cuestionando lo que haya que cuestionar, accionando lo que hay que accionar, pero no teníamos necesidad de salir huyendo por nuestras vidas. Y algunos tenían que mandar hasta sus familias. Váyanse ustedes adelante para disimular, porque si ven que no nos fuimos todos, nos van a buscar. Por lo menos me ven a mí y van a pensar que están ustedes. Mientras tanto, vayan buscando camino. Y también la migración se transformó en un negocio. En un negocio en el que se usaba la vida humana a costa de eso para que llegasen y traspasasen la inhóspita frontera del Darién. Es obvio, yo nada más me baso en ese principio. Aquí hasta los ñángaras opinan en nuestro país. Los ñángaras felices con Maduro, felices con lo de Castro. Yo decía, no, yo no veo ningún problema, usted tiene todo el derecho a estar felices con eso. La cuestión es por qué usted no se va a vivir allá. Y cobran como cobran los de allá, no cobran en dólares americanos. Váyanse allá, si el sistema es tan correcto y tan bueno, váyanse a vivir allá. Yo defiendo la democracia. Yo defiendo el libre juego de ideas que no emerja en violencia. Yo defiendo el cambio democrático cada 5 años según la votación popular prístina, clara, transparente. Y mientras mayores testigos hayan a nivel mundial de ese triunfo, es mejor. Una vez yo vi que no se aceptó, independientemente de que nos guste o no nos guste la expresidenta Moscoso o quien sea, que no se les permitió a ella y otros mandatarios y exmandatarios llegar a Venezuela, ya era obvio que las cosas no andaban bien. Y yo diría que el mundo anda así de enredado, enredadísimo. Porque si en Venezuela llueve, allá en París no escampa.